Chicos, muy buenas tardes con todos. Por favor, me ponen atención a la lista. Alanis Mera, Presente. Alina Morales, Presente. Diego Andrango, Diego Andrango, Andrés Mendoza, Presente. Profe Diego Andrango, ahorita recién me llega el audio. gracias. Angie Palma, Presente. Gabriela Arteaga, Presente. Carlos Vélez, Carlos Jalil, Presente. Cristian Hernández, Presente. Cristina Bellán, Presente. Denis Mieles, Esteban Santos, Presente. Esther Bermeo, Fernando Macías, Presente. Fernando Santos, Presente. Fiorella Álava, Presente. Gabriel Rey, Presente. Jan Suárez, Presente. Dianela Zambrano, Presente. Ami Paredes, Presente. Jennifer Cedeño, Buenas tardes. Profe, disculpe, no encontré el link de la clase. hola, buenas tardes. Jennifer Cedeño, Presente. Johnny Luna, Presente. Jocelyn Rosero, buenas tardes. Juliana Farfán, Presente. Camila Andrade, Presente. Kevin Amaya, Presente. Kevin Solórzano, Kevin Fonseca, Presente. Kimberly Candela, Presente. Kimi Rodas, Presente. Leonor Arechua, Presente. Lía Mendoza, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Luigi San Andrés, Presente. María Belén Lor, Presente. María Ángel Durán, Presente. María Doménica Intriago, Marlene Gómez, Presente. Beceli Villacreces, Presente. perdón, Mateo, siempre me equivoco, Mateo Villacreces, Mateo Valareso, Presente. Noelia Bravo, Presente. Elías Sleiman, Pamela Cruz, Pedro Zambrano, Presente. Ricardo Santos, Orley Cedeño, Sofía Villavicencio, Presente. Solange Delgado, Presente. Stalin Sancán, Presente. Terrica Izaguano, Presente. Víctor Quirós, Yelisa Kul, Presente. Soy La Vera, Presente.
Recording in progress. Bien, chicos, sus cámaras, por favor, tan amables. Diego Andrango, ¿sí me puso, profe? Sí, Diego, sí te puse. Ya, Buenas pues, tardes, mal con el profesor. audio de esta computadora. Ya te veo, Carlos. Buenas tardes, profesor. Sí. Lo que pasa fue que yo me salí en un momento de la reunión y no escuché mi nombre. Entonces, Ya te anoto aquí. Ya veo. Listo. Bien, chicos, sus cámaras, por favor, los que no las tienen puestas, les agradecería, son algunos los que no tienen puesta la cámara. Bien. Bien, chicos, hoy día vamos a continuar con, como les dije en la clase pasada, vamos a hacer una pequeña revisión relacionada con el mapa conceptual que enviamos para la clase anterior y que no le alcanzamos a revisar por la prueba. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esos temas y después otros que tengo ya predestinados para la próxima, para continuar la clase hoy día. Entonces, en base al mapa conceptual que hicimos la vez pasada, en donde mandamos a investigar lo relacionado con la lectura inferencial, la lectura crítica, si no me equivoco también, el uso de la pregunta en lectura y la coherencia y escritura del lenguaje. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, me gustaría, si hay, conversar con ustedes, algún voluntario que me diga qué es esto de la lectura inferencial. A ver, veamos. Recuérdense que no solo les envié los conceptos, sino lo que más hubieran podido ampliar relacionado con temas que se enviaron a consultar, ¿no? Bien. Alguien me dice sobre la lectura inferencial. Miren que ya incluso hemos conversado un poco sobre este tipo de cosas. Todo lo que vamos viendo va como en secuencia de lo que hemos ido analizando, incluidos los usos de los niveles, en este caso el fónico, el morfológico, el semántico, el sintáctico, el léxico, y un poco todo va teniendo relación porque obviamente todo está involucrado dentro de la parte de la escritura y también de la parte oral. Bien, alguien por favor sobre qué es la lectura inferencial de lo que han consultado. Nadie hizo el deber. A todos les puedo poner 0 entonces. Dale, Kevin, gracias. Bueno, la lectura inferencial se mencionó que era un tipo de lectura en el cual se relacionaba el contexto y los conocimientos o experiencias previas del lector con el texto implicado, ¿no? En este caso, las lecturas inferenciales pueden tener algunos elementos, entre los cuales podríamos destacar que permitía que el lector entendiera y comprendiera ciertos aspectos no textuales, como por ejemplo las intenciones, el tono y las motivaciones del autor. Eso en márgenes generales, ¿no? Perfecto. Listo. ¿Alguien más? Gracias, Kevin. ¿Alguien más relacionado con esto de la lectura inferencial? Miren que ya le hemos nombrado. A ver, dime, John. Sería como una alternativa para lograr entender el tema que estamos realizando. Bueno, hay que cuidar un poquito las palabras porque más que una alternativa, es una forma, ¿verdad? Es una forma que se utiliza. Como había hablado Kevin, dice conocimientos previos del lector. Y después habla de elementos específicos que tiene esta lectura inferencial. Entre esos están las intenciones del lector, a veces los tonos de voz y ese tipo de cosas. Se recuerdan incluso que hablábamos de inferencia cuando vimos la clase de la lectura entre líneas, ¿verdad? Y la oración temática, ¿verdad? Hablábamos de inferencia porque justamente este tipo de cosas están relacionadas con la parte inferencial. Si no me equivoco, incluso el mismo Kevin hablaba de la inferencia al principio, cuando recién, Kevin Fonseca, cuando recién expusimos la primera clase.
Y esta lectura inferencial trata sobre eso, ¿no? Sobre lo que el lector investiga y los conocimientos previos que hace para poder elaborar un texto, ¿ok? Y obviamente después también esta lectura inferencial tiene que estar un poco reflejada o se refleja cuando es expuesta ante un público, ¿verdad? ¿Ok? O lee o se lee, para que obviamente llegue a las personas que están escuchando cualquier tipo de lectura, ¿no? Puedan llegar y puedan convencer a una persona. Por eso más adelante vamos a ver algo relacionado con los párrafos, cómo están estructurados, porque obviamente las lecturas tienen algunas formas de estructura. El problema está que el día de hoy tenemos algo que nos hace mucho daño, ¿no? A la hora de armar un texto o a la hora de armar un deber, y se llama el famoso copia y pega de la computadora, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque cogemos, copiamos, pegamos de cualquier autor y en nuestra mente creemos que armar un texto es armar un rompecabezas, ¿ok? Y que ya está. E incluso peor si no le damos coherencia, ¿no? Por eso es importante cuando hablábamos de las citas, ¿se acuerdan? Hablábamos del parafraseo, es decir, que cogemos ideas de algunos lectores, ¿verdad? Y lo que hacemos es parafrasear, o sea, con nuestras propias palabras armamos. Eso es lo importante porque muchos lectores tienen ciertas cosas, diferentes lectores, perdón, tienen ciertas cosas que otros no tienen y eso nos ayuda a formar nuestro propio concepto o nuestra propia idea de lo que es cierto tema de acuerdo a lo que se envía a investigar. Bien, entonces yo creo que queda claro un poco eso de la parte de la lectura, la parte de la inferencia o suposiciones que hablaba, la parte inferencial de la lectura, que son todas aquellas cosas o conocimientos previos que un autor realiza antes de formar un texto, en donde incluso están involucrados aspectos no verbales, que ya los hemos visto, ¿ok? Como incluso las intenciones, el mismo tono de voz, a veces hasta la posición del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? Porque muchas veces con señas es que nosotros nos hacemos entender mejor. El ser humano es muy visual, ¿ok? El ser humano es muy visual y por eso muchas veces cuando vemos videos entendemos mejor las cosas que si alguien las habla, ¿ok? O cuando vamos a una exposición, si la exposición es súper dinámica, con videos, ahí es que nos llama más la atención, ¿ok? Entonces eso es importante. Bien, ¿qué es esto de la lectura crítica entonces? Pasamos de la lectura inferencial a la lectura crítica. ¿Qué es esto de la lectura crítica? A ver, voluntarios. Se supone que ustedes hicieron un deber y lo hicieron en un grupo. ¿Ok? Entonces, debe estar, si se hizo, debe estar, algo se tiene que haber quedado o lo leen relacionado con esto. Dime, Mateo. Primero, ¿me escucha, profesor? Sí, claro, te escucho. Ya, yo puse una definición de mi consulta, el cual es un proceso o inclinación de la persona a tratar de comprender o llegar a un sentido profundo del texto, analizando con fundamento y razonamiento. Perfecto. Ya. A decir algo. Gracias. Claro, sí, por supuesto. Yo Dale, tengo que Ricky. la lectura crítica se basa en tratar de apoyarse en encontrar contraargumentos en el texto. Y no, sí, y también tengo que nos referimos a la lectura crítica cuando nos referimos a analizar profundamente un texto. Ya, perfecto. Ya lo que había dicho un poco Mateo. Perfecto, muy bien. Mira que hay dos conceptos, hay diferentes que nos ayudan, ¿no? ¿Alguien más de casualidad que quiera adherir a algo que no hayan dicho los compañeros? Que está muy bien, tanto Ricky como Mateo han dicho la parte medular de lo que es la lectura crítica. ¿Alguien más de casualidad? Yo, profe. ¿No? A ver, Lía. Yo tengo que la lectura crítica implica dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo y formar sus propias opiniones sobre lo que el escritor está diciendo. Perfecto. Muy bien, perfecto. Tenemos algo más aquí, ¿no? Bien. Correcto. Si armamos entonces
un concepto general de esto de la lectura crítica, uniendo lo que han dicho los tres compañeros, que lo han dicho muy bien. Estamos hablando entonces de que esta lectura crítica es justamente este proceso de tratar de averiguar profundamente lo que tiene una lectura, profundamente. Es decir, tengo un texto, pero averiguo más allá de lo que el mismo texto me dice, ¿ya? Como decía en el caso Elías, ver las propias, incluso las propias opiniones valen, ¿verdad? Las propias opiniones valen relacionadas a, un momentito por favor, las propias opiniones valen relacionadas con esta profundidad de lo que saben. Muchas personas saben de un X tema y obviamente eso es la parte crítica, ¿no? Averiguar un poco más. Y es lo que tienen que hacer ustedes siempre en sus investigaciones. Y el problema en el que caemos muchos, que se les manda a investigar, investigan solamente X tema en los 2, 3 primeros links del Google, pero no van e investigan mucho más allá de lo que se les pide, ¿no? Y eso es un problema, porque muchas veces nos quedamos en un solo lugar, o cuando no entendemos una palabra, por ejemplo, una palabra que no queramos, no entendamos en el mismo título, ya con eso tendríamos problemas para poder entender el texto. A mí me han pasado casos que le pregunto a un estudiante, ¿tienes tema tal? Y en el tema, justo en el tema no entiende una palabra. Entonces, ¿eso qué me da a entender a mí? Que el no entender esa palabra, ¿cómo hiciste el deber si no entiendes X palabra que se repite muchas veces incluso en el texto? Es importante, el día de hoy tenemos la facilidad del internet que nos dice las palabras, todo lo que queramos, básicamente podemos consultarlo sin ningún problema, no una, sino con algunos autores y de algunas páginas, y poder ver a qué se refiere, ¿ok? Y poder profundizar. ¿Ok? Hay palabras que incluso tienen 2, 3 significados, entonces en ese caso esa palabra hay que enmarcarla en el contexto que tengo yo, ¿verdad? Para saber cuál es la que encaja, ¿no? Y otra cosa muy importante que me parece que lo dijo Ricky, y fue una palabra que me llamó la atención, es esto de los contraargumentos, ¿verdad? Contraargumentos que estamos hablando de qué? De tener otros argumentos, ¿verdad? ¿Ya? Pueden ser incluso contrarios o argumentos nuevos relacionados con el tema que me ayuden a profundizar sobre el mismo. Entre más usted investigue sobre un tema, ¿ok? Más fácil se le hará a usted entenderlo. Recuérdese que usted está estudiando para entender, para poder aprender, ¿ok? No está estudiando porque al final tengo que pasar todo, así sea con 30, que me entregue mi cartoncito y mañana me dicen ingeniero. Porque recuérdese que después de que sale de la universidad, ¿verdad? A usted nadie le va a ayudar, sino que usted tiene que defenderse solo en las instituciones o donde sea. ¿Y cómo se va a defender? Con sus conocimientos, ¿verdad? La semana pasada alguien de ustedes, me parece que fue Johnny, si no me equivoco, a lo mejor me equivoqué, me preguntaba si el léxico, no sé si fuiste tú, Johnny, si el léxico es parte de la preparación, no fuiste tú, ya bueno, disculpa, o es parte fundamental de la preparación, fuiste tú, Terry, ¿verdad? De la preparación fundamental del ser humano. Y la respuesta prácticamente era sí. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos cuando nos preparamos, ¿para qué nos preparamos? Eso es lo primerito que debemos saber. ¿Para qué nos preparamos o para qué estudiamos? Para crecer, ¿verdad? Para crecer en todo sentido, ¿no? No hablo de importe, pero sí crecer intelectualmente, conseguir un mejor trabajo, y bueno, y tratar de entonces. Pero la parte del léxico es importantísima, porque de nada me sirve decir soy ingeniero en tal cosa y me paro frente a alguien y no sé ni hablar, o no sé ni escribir. Entonces, sí es parte fundamental de ir conociendo cosas que desconocemos normalmente. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, sin excepción, desconocen siempre algo, ¿verdad? Hay una famosa frase de un autor de un libro que decía, entre comillas, porque obviamente es una metáfora, decía, todo ser humano es un ignorante cada vez que abre un libro de un tema que no conoce, ¿verdad? Y ojo, aquí la palabra ignorante se refiere a ignorar algo, ¿no? No a que es tonto, sino a ignorar, a que desconoces algo que obviamente nunca lo has visto.
¿no? Y eso pasa en todos los lados, ¿no? Por eso cuando vamos a algún sitio a hacer turismo, una cosa, lo importante es ir a conocer, a divertirse, pero también a aprender, no a tomarse la foto en la Torre Eiffel en París, y te tomaste la foto en la Torre Eiffel, ¿y qué es eso? No sé, es una vaina muy grande de metal que está puesta ahí y se llama Torre Eiffel, pero no sabes ni por qué es, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿ok? De ir conociendo este tipo de cosas. Y eso es lo importante de ir profundizando, ¿ok? Decían también de la parte de la lectura crítica, el dudar incluso de ciertas cosas, que obviamente son para poder emitir opiniones propias, o hay personas que saben de un tema y dicen, me parece que esto no está correcto, voy a investigar un poco más, o a lo mejor lo desconoces, evalúas ese texto y dices, esto de aquí no me sirve, o sabes que está de más, o está mal redactado, voy a decir después cuando yo vaya a proyectar este texto a alguien, cuando ya lo vaya a exponer, voy a decir cosas que no son, ¿ok? Entonces, siempre es importante que usted hable con propiedad. Si no sé algo, me callo y lo aprendo, ¿ok? Y no es hablar por hablar. Entonces, esto es lo importante de la lectura crítica, que leamos y seamos críticos de aquello que desconocemos, ¿no? Pasa muchísimo cuando nos interesan las cosas. Ponía un ejemplo en un grupo anterior, y no sé si aquí me dan la razón, más que nada, no sé si ya lo había puesto este ejemplo, de este libro de las 50 sombras de Grey, ¿no? Que pegó mucho ¿cómo se llama? En las mujeres más que nada, ¿no? El libro, estoy hablando del libro, ¿no? Y después sacaron creo que una o dos películas, no me acuerdo cuántas sacaron, pero creo que hay 2 partes o 3 partes. Muy bien, cuando salió la película, sé que decepcionó la película tanto que la segunda película ya no tuvo la misma acogida, ¿ok? Porque el libro tenía otro tipo de crítica, tenía otro tipo de contexto, ¿ok? Obviamente estamos hablando de una novela, algo ficticio que se están inventando, pero estamos aplicando la crítica, ¿no? Entonces a lo que voy es que cuando nos interesan las cosas, es cuando nosotros aplicamos esta cuestión de la crítica, y ahí es que es importante que nosotros, y obviamente debería interesarnos todo lo relacionado con las materias que pasan por la malla de ustedes, de acuerdo a lo que estén estudiando, porque se supone que para eso están estudiando o han elegido una carrera, ¿verdad? Porque les gusta, ¿ok? Porque lo quieren hacer, ¿no? A veces dicen por ahí, es un error cuando dice, es que mi papá quiere que estudie tal cosa, ¿no? Entonces a veces es un error, digo yo, porque no es lo que te apasiona, y ahí vienen esos problemitas, ¿no? ¿Ok? Pero si ya estás metido en algo, pues sigue adelante, yo creo, porque el tiempo nos deja botados y no, a veces no hay mucho para regresar, ¿no? Y hasta en lo económico, ¿ok? Bien claros con esa parte. Bien, entonces, bien, gracias por lo de la lectura crítica, estuvo más que claro con los tres aportes que dieron los compañeros, y se trata específicamente de eso. Hablábamos sobre eso también, sobre un uso de la pregunta en la lectura. ¿Cómo es esto del uso de una pregunta en la lectura? A ver, ¿quién me quiere ayudar con eso? Que estaba también ¿cómo es? En lo que tiene que investigar. ¿Cómo es esto del uso de la pregunta en la lectura? A ver. Yo le puedo decir algo. Dale, Ricky. A ver, tengo anotado que las preguntas me sirven para facilitar comprensión y tener un mayor enfoque en la lectura. Ya. ¿Y cómo se aplicarían? ¿Cómo dices tú? Ya, preguntas para tener un mayor enfoque. ¿Y cómo sería la aplicación de estas lecturas? De O estas sea, preguntas. como opinión personal, diría que dentro de la lectura, o sea, eh, son como que, por así decir, hacer preguntas como que, o sea, él mismo le dice, para tener más comprensión y como que poder más entablar una conversación más entretenida, diría yo. Ya, Bueno, no sé, perfecto. claro. Ya, ¿alguien más en esto de la aplicación de la lectura? El tema era el uso de la pregunta en la lectura. ¿Qué más? A ver, gracias, Ricky. ¿Alguien más? Esto del uso de la pregunta en la lectura.
¿cómo sería? Está bien lo que me dice Ricky, ¿no? Son preguntas que se formulan del lector para tener un mayor entendimiento de las cosas, o para incluso, acuérdense que esto del uso de la lectura, de la pregunta, perdón, estaba dentro de la parte de la lectura crítica, ¿no? Que justamente formulas esta pregunta para poder ayudar a ver en esta lectura crítica cómo profundizo más. Son preguntas que me hago internamente. Jocelyn. Sí, sí, te escucho, sí. No te preocupes, estoy igualito. Perfecto, perfecto. Bien. Estamos hablando de preguntas que me hago internamente, no preguntas que yo coloco, ¿verdad? En una lectura, sino que me hago yo para saber exactamente qué debo hacer. Es más o menos como cuando vas a hacer una entrevista, ¿verdad? Las preguntas van saliendo de acuerdo al tema de conversación que se va dando, ¿ok? Pero en este caso son preguntas que yo me voy haciendo en la lectura crítica y digo, como dice el ejemplo que da Jocelyn, ¿a qué público me voy a dedicar? ¿Cómo debo tratar? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Por poner un ejemplo de pregunta. La pregunta en lo general, dentro de esta parte, lo que me ayuda, y como decía Ricky, a tener un mayor entendimiento o a tener un mayor enfoque o mejor enfoque de lo que es la lectura, ¿ok? Sea para proyectarla cuando la voy a exponer o para yo mismo entenderla. Por eso está dentro de esta parte de la lectura crítica. Bien, y esto de hablar, y esto de la coherencia y escritura del lenguaje, ¿cómo sería? Miren que ya vimos algo de los niveles, y en los niveles fónicos, léxicos, semánticos, sintácticos, ahí básicamente está la respuesta de esto de aquí. ¿Qué es esto de la coherencia y escritura del lenguaje? A ver, que también estaba dentro de la investigación. Bueno, se refiere a que lo colocado en el texto sea claro y explícito de tal manera que, bueno, se pueda entender bien el mensaje que se intenta comunicar. Perfecto. Bien. Dijiste algo clave al final, que se entienda el mensaje. La coherencia de lo Ya. que, de lo que explica, bueno, que trata de explicar el Perfecto. autor. Bien, dijiste algo claro, ¿no? Clave, perdón. Entender que se entienda el mensaje que se quiere dar con coherencia. Con coherencia es una repetición, obviamente, del mismo tema, pero con coherencia sabemos qué significa coherencia, que tenga una lógica, ¿verdad? Que tenga una lógica lo que voy a decir. No es que estoy hablando de una cosa y me salté a otra, ¿ok? Se cometen muchos errores en los párrafos cuando se hace una escritura o cuando se habla, ¿verdad? Porque a veces hablamos lo que ya hemos escrito y no tiene un orden, no tiene una lógica la escritura, y ahí vienen los problemas inmensos, ¿ok? Porque no existe esa lógica, no existe esa semántica, no existe esa sintaxis que me hace tener a mí un orden específico, ¿no? Es como que yo les mande a investigar, les decía en el grupo pasado a otro curso, algo sobre las Islas Galápagos, ¿no? Y resulta que no me ponen el título, ¿ya? Entonces ustedes comienzan. Las islas se encuentran en tal sitio o tal cosa, ta, 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 ta. Pero nunca me han nombrado Galápagos. Recién me nombran Galápagos como en el cuarto párrafo. Entonces el lector, ¿verdad? O quien está dando el mensaje, no sabe de qué me está hablando, ¿verdad? En un principio, porque no tiene ninguna coherencia. O hablas de una cosa, o hablas de algún animalito en Galápagos que no existe en Galápagos, por ejemplo. Y no hay coherencia con lo que existe, con lo que hay, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Aquí los biólogos tienen que saber, ¿hay focas en Galápagos o no hay focas en Galápagos? A ver. Son lobos marinos, de hecho, no hay. Son lobos marinos. Muy bien. ¿Las focas? No hay. Muy bien, pero todo el mundo dice, fui a Galápagos y me tomé una foto con un poco de foquitas. Ya, las focas son muy lindas, están en Galápagos. No existen, ¿ok? Porque no hay en esas zonas, todos son lobos marinos los que hay, los que vamos a las islas al menos habitadas,
son lobos marinos que tienen otro tipo, incluso físicamente son de otro tipo en relación a la foca, ¿verdad? No me desmienten o me desmienten los biólogos aquí que saben un poco más, que están estudiando biología, ¿verdad? Eso no es así. Es así, ¿verdad? ¿Qué dice Diego? Kimi, no es Kimi, alguien más, se me fue la persona, que estudian biología, son diferentes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que tener coherencia relacionado a lo que hay y a lo que no hay. En qué isla están ciertos animales, en qué isla no están, qué sé yo. Coherencia en todo sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos ayudan a nosotros en que el lector, y como decía Jami, importante que el mensaje llegue de buena manera, ¿ok? Que llegue de manera coherente y clara. Bien, les voy a compartir unas diapositivas relacionadas con la continuación de la clase, relacionadas con el párrafo. Perdón. Bien, entonces, continuando un poco con esta estructura que debemos tener para un texto, aparte de las faltas ortográficas, que veremos más adelante ciertas cosas relacionadas con la parte gramatical de las palabras, ya un poquito más profundo, cosas que ya hemos visto en la escuela y en el colegio, sin embargo es bueno recordarlas, porque veo que hay muchos problemas por eso, y como ya lo he dicho, son problemas que vienen a veces hasta por el uso de las computadoras, de las cuales se confían de que si no me dice nada abajo, no está en rojo, no está en azul, pues está bien escrito. Y eso no es así, porque la computadora pues está hecha con un sistema dependiendo en qué país lo hayan hecho, y obviamente hay palabras que no las coge porque la computadora considera que están bien hechas, pero dependiendo del idioma en el que se haya sido configurado, ¿no? Entonces esto del párrafo, que son básicamente, vamos a leer, que es un párrafo, es el fragmento de un texto o escrito, estamos hablando de cómo está conformado un texto, que puede reconocerse por su mayúscula al comenzar, que ese es otro problema. A veces les encanta empezar o iniciar un texto con minúscula, no puede iniciar con minúscula, ¿ok? Y por el punto aparte que marca su final. Miren que tengo punto aparte con negrillas. El punto aparte es el que me marca el final del párrafo. Ojo, el aparte. Miren lo que dice la segunda parte. Puede estar formado por una o más oraciones. El párrafo, ojo, cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través de un punto y seguido. Es decir, mientras haya un punto seguido y no hay un punto aparte, sigue siendo parte del párrafo. ¿Estamos claros? ¿Ok? Cuando ya está el punto aparte, se acabó el párrafo. Dentro de eso pueden haber algunos puntos seguidos en donde hay diferentes tipos de oraciones. Esto es importante conocerlo porque muchas veces pasa esto, que incluso estéticamente se ve feo. Se han visto que a veces escribimos la mitad de una línea, punto aparte, dejo espacio, 2 líneas, punto aparte, dejo espacio y sigo escribiendo. Y me convierto un texto de párrafos de 2 líneas o de media línea, por decirlo así. Por eso en la parte de abajo les pongo, es recomendable que un párrafo tenga mínimo 4 líneas. Mínimo 4 líneas. Es recomendable. Ojo. ¿Para qué? Para que incluso estéticamente un texto no se vea de esa manera que les acabo de explicar hace un rato. Media línea, 1 línea, 2 líneas, sino que mínimo 4 líneas y mucho más si la idea es la misma específicamente de una cosa, aunque el tema vaya de la mano en los otros párrafos, pero hay ideas que no se pueden cortar. ¿Ok? Claros con esa parte, ¿no? Sigamos. Espérense un ratito, creo que ya. Bien. Dice, cada párrafo expresa una idea principal sustentada, por lo general, en varias ideas secundarias o argumentativas, ¿ok? Cada párrafo suele tener su idea como principal, por decirlo así, depende de la idea con la que estés hablando, ¿ya? Aunque la idea principal del texto, que no es la misma que la del párrafo, pueda estar al principio, ¿ok? De todo el texto, ¿verdad?
Entonces, y esta va ayudada por algunas ideas secundarias o argumentativas que tenga el texto. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Son cosas para aplicar, muy bien, que debemos saber. Bien, es importante considerar un orden de ideas en cada párrafo, ¿no? Expresarlas de forma clara y correcta, perdón, como ya hemos hablado de la coherencia hace un rato, ¿ok? Evitando la repetición innecesaria de palabras. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento textos que dicen, los resúmenes, que dicen palabras claves, ¿ok? Las famosas palabras claves que les llaman. Esas palabras claves, por lo general, son palabras que se repiten constantemente en el texto, que es recomendable que no pasen de 5 palabras claves, ni sean menos de 3 palabras claves, ¿ok? Esas palabras sí son necesarias que se puedan repetir cada cierto tiempo en el texto para que el lector constantemente esté sabiendo de qué se está hablando. Pero cuando habla de repetición innecesaria de palabras, estamos hablando de redundancias, ¿ok? Específicamente, o de palabras que no son parte de las palabras claves para la redundancia, y sin embargo, obviamente las repetimos constantemente, porque a veces como hablamos, queremos escribir, ¿ok? Yo les doy un consejo, siempre que ustedes tengan una idea en la cabeza para algo, escríbanlo, no importa que esté mal escrito o redundante. Cuando ya esté escrito, usted vuelve, lee, arma, quita lo que tiene que quitar, pone la coma, lo tiene que poner, porque si les ha pasado que dice, yo tengo esta idea, pero no la escribí. Entonces más adelante me olvido de la idea, ¿ok? Y ya no se acuerda de qué fue de qué se acordó. Es importante escribirlo y después usted hace ya la corrección necesaria. Por eso es importante leer 2, 3 veces un mismo párrafo, porque por más que tengamos una buena ortografía o una buena redacción, siempre habrán cosas que se nos pasan. Yo se los puedo asegurar. Me pasa a mí seguidísimo, ¿no? Que veo y digo, aquí he redundado, aquí esta coma no va. Ya me parece que esta idea debe ir unida con la de acá. Pero no se me va la idea principal, ¿ok? Bien, sigamos. Hay algunos tipos de párrafos existentes, aquí un listado de algunos, argumentativos, conceptuales, cronológicos, de numeración, descriptivos, explicativos o expositivos, narrativos, comparativos, causa-efecto, deductivos, inductivos, de conclusión. Vamos a ver algunos tipos de párrafos, no los vamos a ver todos, los que más nos interesan, ¿ok? Porque a la hora de hacer un párrafo nosotros no estamos viendo qué tipo de párrafo es, pero sí nos interesa saber ciertos conceptos para poder saber de qué se trata cada uno. Aquí falta un tipo de párrafo que es un párrafo introductorio, ¿ok? Les hago una pregunta. ¿Qué les suena por un párrafo introductorio en un texto? A ver. ¿Qué creen que es un párrafo introductorio en el texto? Aparte de que la misma palabra me lo dice, pero ¿cómo está compuesto este párrafo introductorio? Que a veces cometemos muchos errores con este párrafo. A ver, ¿qué es esto de un párrafo introductorio? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Ok? A ver, Mateo. Se me ocurre, profesor, una sección de lo que se va a tratar en general. Ya, de lo que se va a tratar en general. Perfecto, esa palabra es importante. Una sección de lo que se va a tratar en general. Bien, gracias, Mateo. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguien más Lo escucho. Como dice el nombre, es una pequeña, en el párrafo se escribe un poco, o sea, se introduce al tema de lo que va a tratar pues, el cuerpo, el resto. Ya, perfecto, muy bien. Dos cosas importantes. Como dice Terry, como dice el nombre que me introduce, y como dice Mateo, es como una especie se me fue la palabra que me dijiste, Mateo, al final. Una sección Una sección. del párrafo en general. De lo que se va a tratar en general. De lo que se va a tratar. Perfecto, muy bien. Y es tal y cual, ¿no? La introducción es importante, que si tengo un texto de 80 hojas, 70 hojas, que ese párrafo introductorio, o pueden ser algunos párrafos introductorios, ojo, ¿ok? Que se llama introducción y algunos párrafos, que ese párrafo introductorio me diga a mí
específicamente de qué voy a hablar y de qué voy a hablar, por ejemplo, se me ocurre, obviamente voy a poner Galápagos. Hablo de Galápagos, hago una introducción de qué es Galápagos, pero después tengo que poner en otro párrafo, o la continuación del mismo, de qué voy a hablar en todo el texto, ¿verdad? Es decir, para la presente investigación se realizó esta metodología, se realizaron para la metodología tal encuestas, se realizaron entrevistas, como resultados tuvieron tales cosas, una síntesis, ¿verdad? En este caso, ¿ya? ¿De qué voy a hacer? Es decir, que al leer ese primer párrafo o esa primera hoja de párrafos introductorios, ¿ok? El lector sepa qué es lo que va a ver en las siguientes 80 hojas, ¿verdad? ¿Ok? Eso es importante, ¿ok? Y eso falta muchísimo, ¿no? Eso se falla mucho de no entender qué es ese párrafo introductorio y creen que la introducción es por poner ciertas cosas que no tienen que ver nada con lo que está escrito y con lo que el lector va a seguir viendo en las siguientes hojas. Entonces, eso es importante en la parte del párrafo introductorio, como lo han dicho muy bien Mateo y Terry, con 2 o 3 palabras muy simples, ¿no? ¿Okay? No hay necesidad a veces de argumentar tanto. Bien, uno de los párrafos a revisar es este párrafo argumentativo, ¿ok? Que es aquel que en un solo conjunto de frases reúne todos los argumentos necesarios para exponer un tema. Y dice aquí, punto seguido, intenta convencer al lector, o sea, lo intenta convencer. Esto pasa mucho con los vendedores, si se han dado cuenta, ¿no? Hablamos de la forma oral, ¿no? El vendedor trata de convencerte como sea de que utilizar la tarjeta de crédito es una ventaja grandísima, ¿no? Cuando no te dice que te bajes a meter una daga en la barriga si no la usas bien, ¿no? Así de fácil. Pero él te lo va a poner bien bonito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que te trata de convencer o de convencer al lector, obviamente es mucho más fácil convencer hablando que convencer escribiendo, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero sin embargo tratas de convencer al lector de que esto es. Aquí pongo un ejemplo yo de los antibióticos. Obviamente cuando hablamos argumentativo, disculpe si escuchan por ahí algún taladro o algo que están trabajando por aquí, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de argumentativo, la misma palabra lo dice. Yo siempre digo que el título o la palabra que está al principio me dice a mí mucho, significa que tenga argumento de algún autor conocido, reconocido, o de algunos autores reconocidos, o de alguna página oficial de algún lugar, qué sé yo. Y que tenga en general frases que me digan a mí, que me convenzan. Los antibióticos son medicamentos de uso restringido, que se limitan debido a que los patógenos que dañan el cuerpo se encuentran en permanente evolución. Y por efecto del mal uso de los medicamentos han provocado un crecimiento en la resistencia de los patógenos. Ustedes sí han escuchado especialmente de nuestros padres que nos dicen, termina la receta que te mandó el doctor, te vas a hacer resistente a los medicamentos. ¿Ya? ¿Ok? Porque obviamente cuando pasan este tipo de cosas y mucho más con los antibióticos, te haces resistente. ¿Qué quiere decir? Me mandaron para 7 días, tomé 3 porque me comencé a sentir mejor. La próxima vez que quiera tomar antibióticos, ese antibiótico ya no me hace, porque me hice resistente a ese antibiótico porque le di un mal uso. ¿Ok? Miren, con lo que les estoy diciendo yo, más lo que estoy escribiendo, seguramente los puedo convencer, o los estoy convenciendo, porque es algo científico que está comprobado. Ojo. La contradicción consiste en que muchas personas se automedican, y eso es verdad, eso es verdad en nuestro medio, ¿verdad? Porque para nosotros, y se van a reír aquí un poco o me van a decir si no es verdad, muchas veces el médico es el señor de la farmacia, ¿verdad? Pana, me duele la garganta, dime qué es bueno para la garganta. Y te va dando un poco de cosas, pero que no sean tan caras, la cosa es que me cure. Y así me ahorro pues $50 el médico, compré en la farmacia, igual, y por ahí a lo mejor sí me curo y por ahí no me curo, ¿ya? Pero eso pasa muchísimo aquí. Por eso, en países como Estados Unidos o como algunos países, o en algunos países europeos, los que han tenido la posibilidad de viajar o de haber ido, saben muy bien que especialmente medicamentos como antibióticos, por ejemplo, no se venden si no es con receta, ¿verdad? No es como aquí que vamos y compramos casi lo que queremos.
Pero allá, si no es con receta, obviamente que está firmado que el médico te dijo que tomes eso, no te venden. Y ojo, y te venden la cantidad que el médico te pone. No como nosotros que vamos y decimos, oye, dame una caja de antibióticos, dame unas 20 pastillas, ¿no? El doctor te manda 15, pero ¿sabes? Con 10 me curo, ¿ya? No, allá te dan el número exacto que es y te las cuentan, ¿no? Justamente para eso. Muy bien. Entonces, esos son los tipos de cosas. Muy tarde, dice, la contradicción consiste en que muchas personas se automedican y los médicos se dieron cuenta muy tarde de este fenómeno, teniendo el problema de que la automedicación produjo un descontrol en la evolución y resistencia de las bacterias patógenas. Lo que les había dicho, ¿no? Que, ¿cómo es? Cuando pasan este tipo de cosas, nos hacemos resistentes a estas situaciones. Muy bien. Eso es como parte del párrafo, en este caso argumentativo. Vamos a ver otros párrafos, pero el tiempo ya nos ha apremiado. ¿Ok? Bien. Para la próxima clase les voy a dejar como tarea, una tarea entre comillas, por decirlo así, que por favor me averigüen qué es un párrafo conceptual y un párrafo expositivo. No para que lo suban en la plataforma, sino para conversarlo. ¿Ok? Párrafo conceptual y párrafo expositivo, por favor. Y conversamos sobre eso la próxima semana. No quiero mandarles el deber ahora porque quiero que veamos el resto de párrafos y unos ejemplos que tengo. Y con eso de ahí sí enviamos el deber la próxima semana, ¿ya? Bien, chicos, muchísimas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao. Profe. Chao, profesor, hasta Chao, luego. profe. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Cuídense. Chao, gracias.